Pues ya es la segunda parte, entonces, de nuestro curso. Yo creo que ahí la llevamos, ahí la llevamos. La lección es la 32 y es entre los testamentos. Tendríamos que haber leído una parte de Mateo nada más, no todo. Pero igual, si se lee todo, pues volvemos a leerlo otra vez, ¿no? Son esos libros que pueden leer y volver a releer, aunque ya se sabe uno qué va a decir. Entonces, vamos a ver qué pasa entre los testamentos. Parece raro, dice el maestro, que dediquemos un estudio a la época intertestamentaria, porque esto pues no sería un estudio bíblico. De nuestra intención durante este año es la de estudiar toda la Biblia en un año y de emplear todo el año en el estudio de la Biblia. ¿Cómo entonces podemos justificar un estudio tal como el que hacemos en esta lección? Porque es que tendremos que dedicar un estudio a esta época entre los testamentos si este es un estudio bíblico. Bueno, dice el maestro, tenemos que confesar que este no es un estudio bíblico, el de hoy, el de ahorita, pero sí es un estudio que se puede relacionar fácilmente con el estudio bíblico. Es decir, para entender correctamente el Nuevo Testamento, tenemos que relacionarlo con el mundo y la cultura en que fue escrito. Sobre todo para entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos algún conocimiento del medio ambiente en que se desarrolló. ¿Qué estaba pues ocurriendo? Veríamos algunas cosas que no están en los testamentos y que hay que entender para ver cómo podemos relacionar uno con otro. La revelación de Dios es una concreta e histórica revelación. Eso ya le hemos estado dando mucho énfasis, que la revelación se dio en un momento y lugar específicos. Que lo que tenemos en la Biblia, a diferencia de otras literaturas sagradas, es historia. Que los nombres que aparecen ahí son nombres de personas que realmente existieron. El que los quiera negar, pues o es ignorante o actúa de mala fe. O las dos cosas. Si no tenemos conocimientos específicos de estos datos, pues entonces algo del significado pleno de la Biblia se nos puede escapar. La entenderemos en su mensaje principal, pero algo de la riqueza del significado de este mensaje se nos puede escapar. Entonces sí es importante que contextualicemos la escritura sagrada dentro de este marco histórico geográfico. Y aunque la época que ocupa nuestra atención merece un estudio detallado y profundo, pues nosotros solamente vamos a notar algunos puntos sobresalientes de ella. Si no, vamos a contemplar todo lo que pudiéramos estudiar de esa parte histórica entre los dos testamentos. Es demasiado. Y bueno, no sé, no es parte finalmente de este estudio bíblico. Pero hay 3 puntos y un concepto que tenemos que tomar en cuenta. Los 3 puntos son la sinagoga, la Septuaginta y las sectas. Y el concepto que vamos a estudiar, que vamos a manejar, es el concepto de el cumplimiento del tiempo. Entonces vamos a tomar nada más esos 2 puntos, la sinagoga, la Septuaginta, las sectas y ese concepto de el cumplimiento del tiempo. Entonces, nada más es lo único que vamos a ver. Primero, la sinagoga. Para empezar, pues ya tenemos allí que es una palabra griega. Griego. ¿Qué quiere decir? Congregación o reunión. Sin quiere decir con y hago es reunir. Y la idea básica es la de contarse. Ahorita mismo nosotros estamos teniendo una sinagoga virtual con Toño, con Yasmin, tenemos esta sinagoga porque nos estamos juntando. Gracias al Zoom. Estamos en este momento teniendo una sinagoga.
La institución de la sinagoga brota de la época del exilio, del cautiverio babilónico, y fue continuada hasta los tiempos del Nuevo Testamento, y de hecho existe todavía en el día de hoy. La sinagoga existe. Donde quiera que haya un grupo de judíos, de israelíes, habrá una sinagoga, cuando menos una. Pero de hecho hay más de una y de diferentes tipos también, pero ahí está la sinagoga, que es decir, de donde la gente se reúne, se junta. La importancia de la sinagoga para nosotros no es solamente para entender mejor el ambiente del ministerio de Jesús o la estrategia misionera de Pablo, que Pablo acostumbraba llegar pues para juntarse con otros judíos en la sinagoga. Más que eso, su importancia radica en que la sinagoga llegó a ser el modelo, el patrón de la iglesia. Había otras prácticas religiosas en la época antigua. La gente se juntaba también en templos paganos, para hacer sus sacrificios, para hacer sus fiestas. Había una manera donde se juntaran, pero la sinagoga es un modelo netamente judío que surge durante el cautiverio, que continúa, decíamos, en nuestros días, que no es precisamente una forma de iglesia. Lo que hizo la iglesia primitiva fue adaptar ese modelo, el modelo de la sinagoga, porque finalmente los primeros cristianos, todos, habrá habido uno por ahí que no, pero todos eran judíos y tenían las costumbres judías. Y por eso es que adoptaron entonces la sinagoga. Más tarde, cuando ya el cristianismo se hizo muy internacional y hasta se hizo parte ya oficial del Imperio Romano, pues ya dejaron algunas cosas de la cultura judía. Pero en su inicio, el cristianismo era una secta, un grupo netamente judío, los fundadores judíos. Jehová, el Dios del pacto, el soberano de la historia, la hizo desarrollar a fin de que se pudiera edificar la iglesia con lazos de continuidad con el pueblo del pacto del Antiguo Testamento. No hay realmente una ruptura, hay una continuidad. La sinagoga fue tomada otra vez como modelo para la iglesia. Y la sinagoga subraya la idea de una Biblia y no la de dos testamentos. Nosotros decimos que son dos testamentos, pero en realidad en la sinagoga era una Biblia. Y la Biblia que se usaba pues era el que llamamos nosotros Antiguo Testamento. La sinagoga entonces subraya esta idea, que hay una Biblia y que es solamente un documento sagrado. Era una reunión alrededor de la palabra. Les decía yo que en los otros costumbres religiosas de otros pueblos sí se juntaban para adorar a sus dioses, pero eran sacrificios, eran ceremonias, eran bailes, eran cantos, pero la sinagoga no era así. La sinagoga era una reunión para estudiar. La sinagoga era una reunión alrededor de la palabra. Desde el tiempo del cautiverio, los judíos, para mantener su fe y su identidad como pueblo de Dios, se juntaban para escuchar la palabra. Por eso les decía yo que ahorita nosotros estamos teniendo una sinagoga, porque estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios. Realizaban un culto, la parte principal, casi la única parte era la lectura de la palabra. Llegaban, se saludaban, quizá cantaban un himno y se ponían a estudiar. Hasta nuestros días, en las sinagogas se reúnen para orar y son las dos cosas fundamentales. Yo casi que quizá cantar un himno, pero para orar y para estudiar. Escuchar la palabra, explicarla, debatirla. También era pues una reunión muy activa, de las personas podían decir, sí, pero yo digo, no, pero lo que dice aquel y decía, entonces una discusión, un debate. Eso se hacía en la sinagoga y se hace todavía en las sinagogas. Cuando personas capacitadas en la interpretación de las escrituras se hallaban presentes, se les permitía comentar la lectura.
Y aquí tenemos las raíces del sermón. Uno de los primeros predicadores, sermonizadores, era el escriba Esdras. Y la Biblia misma hace énfasis en su capacidad para interpretar las escrituras. Y esto era el objetivo, entonces, de la sinagoga, dedicarse a estudiar, a interpretar, a enseñar. Por eso es que estaban ahí los escribas, estaban ahí los maestros de la ley. Eran mini escuelas, pero escuelas activas. Donde se llegaban y podía venir algún maestro y se le permitía comentar la lectura, pero no cualquiera se paraba a decir lo que se le ocurría. Tenía que ser una persona capacitada. Y allí en las sinagogas era donde los niños judíos llevaban a cabo pues su bar mitzvah, es decir, la primera vez que al niño se le permitía subir, se le asignaba un pasaje de la escritura y lo tenía que explicar. Claro, lo tenía que saber leer en hebreo y luego explicar. Ese es lo que hizo Jesucristo cuando luego se perdió, con comillas, en el templo. Uno se quedó ahí en el templo porque estaba haciendo ese ejercicio allí. La autoridad de la sinagoga era la palabra. Al principio no buscaban una organización política, más allá de una junta de ancianos formada entre los mismos padres de familias que asistían a las reuniones. Había un lugar, todavía hay, especial para las mujeres, donde ellas podían estar y desde allá también observar lo que estaba ocurriendo en la predicación. De esa manera ellas también participaban, aunque en aquella época no se les permitía a ellas enseñarse rabinas. Ahora sí, ahora ya, y les decía, dentro del pueblo judío hay mucha diversidad. Hay algunas sinagogas que sí lo admiten, hay otras que no, pero ahí van. Entonces sí hay también ahora mujeres que se dedican a predicar la palabra también en las sinagogas. Pero lo importante es pues que estén calificados los que van a hablar, que no nomás se pueden parar y decir, a mí se me ocurrió, no. Si está usted calificado, si tiene usted las credenciales, hable, si no, calladito, se ve más bonito. El Sanedrín hizo un intento de unificar las sinagogas y para el tiempo de Cristo en gran manera logró su objetivo. Pero aún con la unidad política que les proporcionaba el Sanedrín, la autoridad de las sinagogas era la inscripturada palabra de Dios. Este hecho es lo que más dio un sentimiento de identidad y unidad al pueblo de Dios. Podían estar donde fuera, en Judea, en Siria, en Persia, en la India, en Mesopotamia, en China, pero todos tenían un lugar donde se podían juntar y estudiar la palabra de Dios. Estudiarla en griego, vamos a ver que hay un grupo que prefiere el griego, o en hebreo. Las sinagogas, claro, del tiempo de Jesús en la zona de Judea, de Palestina, llegó a ser después llamada Palestina. Allí, pues, estudiaba la Biblia en hebreo. En los otros lugares empezó a estudiarse más en griego, y vamos a ver por qué. El desarrollo providencial e histórico de la sinagoga muestra cómo Dios ya ha preparado el mundo para el mensaje de Cristo y la presencia de la iglesia. Nosotros vemos eso, sí, el Señor ya está preparando este tipo de reunión que no es centralizada, porque la cuestión del templo es que había una centralización y las personas tenían que hacer, bueno, tenían que, pero preferían ir a Jerusalén, estar en el templo, los mejores rabinos se encontraban allí, pero la sinagoga permitió la diversificación. Había maestros itinerantes que podían ir de una sinagoga a otra y había unos que podían ser muy famosos, por ejemplo, el apóstol Pablo, él podía ir de sinagoga en sinagoga y los judíos sabían que, ¡ay, viene el maestro Pablo! Sí. ¿Y de dónde salió? No, pues estudió con Gamaliel. Con Gamaliel, claro, pues vamos a ver qué cosa puede decirnos. Y así era como se transmitía entonces la enseñanza. Esa es la sinagoga. Ahora veamos la Septuaginta. La palabra Septuaginta quiere decir 70. A veces se ve escrito así con números romanos
el 70, en algunos libros de referencia, cuando vean ustedes así, se refiere a los 70. Se llama así porque una tradición, una leyenda, dice que fueron 70 o 72 personas que se reunieron y ellos hicieron esta traducción. Bueno, no es totalmente correcta porque la Septuaginta se hizo durante un periodo, no fue en un par de años y ya, sino empezó y luego se tradujeron algunos libros y luego otros. Pero es importante la Septuaginta porque esta es la traducción al griego de las escrituras del Antiguo Testamento, que originalmente estaban escritas en hebreo y en arameo. ¿Recuerdan unas partes de Daniel que estaban en arameo? Pero básicamente el 95 o 90% en hebreo. Y pues muchas personas sí entendían el hebreo, pero pues ya el griego se había hecho el lenguaje común. Pues otra vez, ¿no? Nosotros vimos que por la providencia de Dios, esta revelación de Dios se encontró en contacto con tradiciones literarias, culturales de todo el mundo, y el griego era el idioma universal de esa época. Fue el idioma oficial en la educación, la ciencia, la diplomacia, el comercio, el arte. Todo esto en gran parte debido a Alejandro de Magno, Alejandro el Grande. Él, como era griego, pues quería conquistar el mundo, y casi lo logra. Bueno, para lo que conquistó realmente fue un montón, ¿eh? Imagínense, salió del norte de Grecia y avanzó, pasó por el Medio Oriente y llegó hasta la India a conquistar. Él entonces se adueñó también del imperio persa, de todos los imperios de alrededor, el imperio egipcio, mesopotámico, bueno, todo lo que había alrededor, Alejandro lo conquistó. Y una de sus pasiones fue difundir la literatura, la filosofía, la cultura griega en todo el mundo conocido. Impuso la cultura, impuso el idioma. Si alguien quería, pues, sobresalir en la educación, en la ciencia, en el arte, pues tiene que saber griego. No había más. Él después, con que los romanos conquistaron el imperio de Alejandro después, ¿no? De varios años. Sin embargo, los mismos romanos admitieron que pues no podían competir con la cultura griega. Y entonces adoptaron y se quedaron con la cultura griega, que también se llama helenística. Helenística porque ya no es tan pura. Tenemos la griega clásica, el griego clásico, y luego este griego que es un poquito, pues no tan elegante, que es parte después del griego helenístico y que nosotros llamamos el griego koiné, el griego común. Sus estructuras son ligeramente más sencillas, no tan sofisticadas como el griego clásico de Platón, de Aristóteles, pero bueno, el griego de todas maneras. Y lo que se hizo fue uno de los, cuando murió Alejandro, de hecho, uno de los reyes, Ptolomeo, que estaba en Alejandría, pues pidió una traducción, ¿no? Y tenía una biblioteca enorme, la gran biblioteca de Alejandría, y quería tener las escrituras sagradas de esos judíos. Y había pues ese centro de estudios allí en Alejandría, fundada por Alejandro, en Egipto. Y había por varios siglos uno de los centros de altos estudios más importantes, con muchos recursos de ciencia y de literatura. Pero los eruditos que hicieron la traducción, pues serían reconocidos como grandes literatos, lingüistas aún en el mundo de hoy. Serían como Alonso Shekel o algo así, que realmente lo hicieron gente que sabía. Y les decía, la traducción pues se hizo al griego para que otros pues tuvieran acceso a los textos sagrados. El griego que utilizaron pues continuó por muchos años, siendo el idioma de la cultura. De hecho, los romanos, decía yo, que conquistaron al mundo griego por medio de las armas, pues adoptaron la cultura griega, la cultura helenística, y cuando querían tener pues un currículum así como bien elegante, pues enviaban a sus hijos, ellos mismos se iban a educar a Grecia. Y hablaban, la clase alta romana hablaba griego.
también hablaban latín, ¿no? Pero si querían así distinguirse del vulgo, que nada más hablaba latín o algún otro idioma bárbaro, pues ellos hablaban griego. Esta traducción del Antiguo Testamento es otra liga entre los dos testamentos. El estudio de la 70 es importante porque es la fuente del vocabulario del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Quizá algunas partes hayan sido escritas en arameo, algunos dicen que a lo mejor partes de Mateo, quizá, pero en realidad el lenguaje de la Septuaginta es el lenguaje de los evangelios y de los apóstoles. También es el lenguaje de la predicación de Pablo. Si Pablo no iba a llegar hablando hebreo, aunque claro que sabía hebreo perfectamente, pero si quería comunicarse con la gente, tenía que hablar griego, aún con los mismos judíos. Fuera de Jerusalén, en Jerusalén pues obviamente hablaría arameo, pero ya saliendo de esa región tenía que hablar griego. Pues en Roma, en Colosa, en Galacia, donde fuera, tenía que hablar griego, porque era lo que la gente hablaba. Era cómo se comunicaban en griego. Entonces él predicaba en griego y de hecho en sus cartas él utiliza, bueno, ¿quién utiliza la Septuaginta? Él como que hace su propia traducción, pero ahí está el en griego, tiene que ser en griego. Y el lenguaje de la Septuaginta es mucho más el lenguaje del Nuevo Testamento que el griego clásico. Ya les decía yo que pues le llama griego koiné, griego común, porque era el idioma que la gente hablaba, el común y corriente, no era el lenguaje elegante de la Grecia clásica, de los grandes griegos. No, era un lenguaje mucho más sencillo, más ordinario, pero era el que la gente usaba, común y corriente. Y todos los conceptos teológicos del Antiguo Testamento ya tenían su expresión lingüística años antes de la formación del Nuevo Testamento. Es decir, antes de que Mateo se pusiera a escribir, ya existía ese sustrato, ese fundamento de un griego koiné, de un griego que la gente usaba para comunicarse. A la traducción de la Septuaginta se debe también el problema de los libros apócrifos, porque además de la traducción del Antiguo Testamento se traducían otros libros. Ya les dije que la intención de Ptolomeo era tener pues los escritos sagrados, pero no porque fuera creyente, sino simplemente por un interés intelectual de tener su biblioteca completa. Y pues ahí se pegaron otros libros judíos, hebreos, que los escribieron en griego también, y los pegaron como parte de la antología de escritos judíos. El término apócrifo quiere decir escondido, secreto, oculto, y fue usado por San Jerónimo, pero ya años después de la Septuaginta, para referirse a documentos judíos antiguos escritos en el periodo comprendido entre el último libro de las Escrituras, Malaquías, y la venida de Jesucristo. Se utilizó esa palabra que no quiere decir necesariamente falso, también quiere decir escondido, secreto, oculto. Eran documentos antiguos que estaban ahí escritos por los judíos, pero que están entre Malaquías y la venida de Jesucristo. Y lo que ocurrió fue que esos libros, que son literatura judía, escrita por judíos, no inspirados por Dios, que no forman parte del canon hebreo. Pero ahí viene este asunto, que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa aceptan. ¿De dónde se lo sacaron? De la Septuaginta. Porque la Septuaginta tenía la intención de recuperar la literatura judía, no necesariamente porque era palabra de Dios, sino simplemente el interés era pues un interés meramente literario. Pero pues también están esos, pues también los ponemos. ¿Son literatura judía? Sí, pues la ponemos. Y en la Septuaginta están esos otros libros. Y la Septuaginta, que era usada por judíos y cristianos helenizados, que como que ya no se les daba el hebreo, entonces quedaba mejor con la Septuaginta. La clasificación, orden y nombres, eso es bien importante, La clasificación, orden y nombres de los libros del Antiguo Testamento, de las Biblias cristianas, no viene del Tanaj
o la Biblia hebrea, sino de la Septuaginta. ¿Se acuerdan que al principio siempre les ponía, no, aquí está el Tanaj, aquí están los Ketuvim, aquí están los Nevim? Pues porque así lo tienen en las Biblias hebreas. Pero los cristianos se quedaron con el orden y los nombres de la Septuaginta. Por eso tenemos Génesis y no Bereshit. Nos quedamos, los cristianos, con el orden y los nombres. Por eso tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, bueno, no, pero sí, números de Deuteronomio, que son nombres griegos que tomamos de la Septuaginta. Y estos, pues, algunos les llaman extracanónicos, que quiere decir que no estaban en el canon judío, en el canon hebreo, pero que la Iglesia Católica, pues como los encontraron allí en la Septuaginta, pues también los aceptan, y la Iglesia Griega Ortodoxa también. Entonces estos son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, Eclesiástico o Siracides, el libro de Baruch, incluido en la carta de Jeremías, el primero y segundo libro de los Macabeos, adiciones griegas a Esther, adiciones griegas a Daniel, por ejemplo, la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes, la historia de Susana, que es súper famosa, la historia de Bel y el dragón. Entonces, todas estas historias, pues ahí están pegadas y la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa los acepta. Estos otros solamente los acepta la Iglesia Ortodoxa. La oración de Manasés, un libro tercero de Esdras, un libro tercero de Macabeos, el Salmo 151 y los Salmos de Salomón. Se ven, le añaden un salmo por ahí y también los Salmos de Salomón. Estos libros se llaman extracanónicos, que están fuera del canon hebreo, pero aparecieron allí y en la Septuaginta y entonces las iglesias pues también los tomaron. Ni los judíos ni los primeros cristianos reconocían esos libros como canónicos. Es decir, ellos sabían que estos libros no estaban en la lista. Pues los dejaron ahí en la Septuaginta, pero no los citaron, no los consideraron palabra de Dios. No hay una sola cita de esos libros en las cartas de Pablo, por ejemplo. Sabían que se trataba de literatura judía no inspirada. Pues no tuvieron problema. Estaban ahí, pues, sí, ¿no? ¿Por qué eliminarlos? Y ahí no había un censor que dijera quítenlos. Pero bueno, pues hay que se queden. Más tarde Jerónimo, que les dije que fue el que acuñó el nombre apócrifo, incluyó estos libros en su traducción de la Vulgata, una traducción popular en latín de la Biblia, porque ya para esa época, pues ya estaba a punto de que Roma, ya el latín era pues más aceptado como el idioma de la gente común y corriente. Ya el griego tampoco era así tan conocido y entonces Jerónimo dijo, pues vamos a ponerles las escrituras en un idioma que entiendan, que sea vulgar, en un latín vulgar, no el latín de Cicerón, no, un latín común y corriente. Y pues se lo hizo. Pero tampoco en aquel entonces su problema, pues ya nadie reconoció esos libros como canónicos, más decían que estaban allí, los veían, o sea, pues qué interesante, pero sabían que no eran palabra inspirada, sino que era algo extra que se había incluido por un interés meramente literario. Y no fue sino hasta la Contrarreforma, en el siglo XVI, que la Iglesia romana hizo una nueva lista de los libros de la Biblia del Concilio de Trento, después de la Reforma religiosa del siglo XVI. Porque lo que ocurrió en la Reforma, con Lutero, Calvino, Zwingli y los demás, es que dijeron, a ver, vamos a irnos a las fuentes. ¿Cuáles son los libros originales de... Bueno, empezaron a checar. Oigan, ¿y estos? No, pues estos no, están ahí nomás como, pues para edificación, pero realmente... no, entonces van para afuera. Y lo sacaron. Entonces, en el Concilio de Trento, que fue la Contrarreforma, fue cuando se reunieron los obispos de la Iglesia de Roma, sobre todo hubo muchos obispos españoles, franceses, alemanes, no. Y ahí se reunieron el Concilio de Trento
Y dijeron, con que los protestantes dicen que estos libros no se deben de incluir, pues ahora se incluyen. Con que los protestantes dicen que tenemos que ir a estudiar el hebreo y el griego para interpretar la escritura. Pues ahora se queda la Vulgata. Pues hicieron la Vulgata en latín, la Biblia oficial, y como en la Vulgata estaban los libros estos, pues se quedaron. Pero fue como una manera de llevarle la contra a los reformadores, a los protestantes. Pues hicieron la lista. Y estos libros se llaman entonces deuterocanónicos, que quiere decir segunda lista. Tenemos la lista y ahora tenemos otra lista que nosotros, con la autoridad de la iglesia, porque para esa época y también para nuestros días, en la iglesia de Roma es muy importante el magisterio de la iglesia, la tradición. Y ellos dijeron, la tradición, el magisterio de la iglesia sostiene que estos libros se deben de quedar, pues se quedan. Y pues se quedaron. Entonces la iglesia de Roma por eso los incluye. Ahora debemos aclarar que estos libros no son malos, no son heréticos ni pornográficos. Se les puede considerar edificantes, pero no son inspirados por Dios, según el testimonio de la iglesia. Claro, con la excepción del Concilio de Trento, ¿verdad? Que el Concilio de Trento dijo se quedan y hasta los ponen al mismo nivel que los otros libros. Pero no es así. Nunca fueron reconocidos por los judíos como parte de la lista de los libros del canon hebraico. Jamás. Jamás se les ocurrió. Entonces, no es malo leerlos. Puede ser interesante, instructivo, pero ahí viene el punto. No podemos fundar nuestra fe ni nuestra doctrina en ellos, porque no son inspirados. ¿Son literatura judía? Sí, pero inspirados no. Entonces no son aceptados, nunca fueron aceptados por los judíos. Y el cristiano, pues como secta judía, no tendría por qué aceptarlos tampoco. Por razones históricas, les comentaba yo, la iglesia de Roma insistió en dejarlos, pero simplemente fue como reacción a la postura protestante. Las sectas. Bueno, las sectas, hablamos de las sectas modernas y aunque las llamadas sectas modernas repiten herejías muy antiguas, algunas desde los tiempos primitivos de la iglesia, aquí lo que hablamos son, sectas simplemente quiere decir corte, división. Entonces aquí estamos hablando de una de las divisiones dentro del judaísmo. Estas divisiones formaban el ambiente religioso del ministerio de nuestro Señor. Hay que entenderlo para ver cómo se encaja todo esto con la presentación del mensaje de Jesús. Ya hablamos de la sinagoga, vamos de los libros de la Septuaginta, ahora vamos a ver las sectas, es decir, los grupos que había dentro de la sociedad judía en el siglo I, que fue cuando Jesús dio su mensaje, y cuando fueron escritos los libros de el Nuevo Testamento. Lo que tenemos entonces es que hay dos factores, las divisiones, las sectas. La relación del pueblo de Dios con la palabra inscripturada y la relación del pueblo de Dios con los conquistadores, con los romanos, que eran paganos y politeístas. Tenemos que decir pues que estas sectas eran como partidos políticos, religiosos. Y en ese tiempo, bueno, todavía, ¿no? La política y la religión muchas veces iban de la mano. Y entonces pertenecer a una secta X o Y, pues indicaba cuál era la postura de esa persona en relación no solamente con la palabra de Dios, sino también en relación con los romanos, con los conquistadores, cómo se les veía. Y pues era difícil para un pueblo judío vivir en esos medios donde estaban rodeados, como siempre, rodeados de grupos, de pueblos, todos paganos, todos politeístas, y ellos allí como el negrito del arroz,
todos politeístas, todos paganos, y ahí los judíos, no, un Dios que no se le puede ver, un Dios invisible y un Dios que además exige un código de moralidad muy alto. Pues las divisiones tenían que ver con el punto 1, eran los saduceos y los fariseos. En cuestiones religiosas quedaba muy claro que no coincidían los saduceos con los fariseos. Tenían diferente concepto de revelación, de fe, de culto, de justificación, de santidad, de la vida venidera. No se llevaban bien entre sí. Y eso se ve claramente en los evangelios. Como los saduceos y los fariseos simplemente no podían verse y disputaban y se peleaban por cuestiones de religión. Los fariseos eran mucho más religiosos, claro. Los saduceos eran más liberales, no tan religiosos, y pues peleaban mucho entonces con los fariseos porque unos se creían mejores que los otros y viceversa. Podemos mencionar que la vida religiosa de los fariseos pues giraba alrededor de la sinagoga, mientras que los saduceos se centraban en los sacrificios. Al saduceo le encantaba ir al templo y estar en sacrificio. Y el fariseo era más de estudiar, de estar en la sinagoga, de estar escuchando la predicación, de predicar, de enseñar. Eran mucho más maestros los fariseos. Los saduceos no, ellos se interesaban más el ritual, que se podía sentar en el templo. Y se complicaba todavía más la situación con las influencias políticas. Los saduceos y los fariseos tenían preferencias políticas particulares. No todos los fariseos o saduceos tenían la misma preferencia, pero en términos generales, los saduceos sí tenían la tendencia de, pues, contemporizar, de asimilarse más al gobierno de Roma, de ser más amigos y colaboradores de los romanos, y el fariseo no. El fariseo se guardaba su distancia, no muchas gracias, y era pues así mucho más reservado, no se involucraba tanto ni hacía tantas amistades con los políticos romanos. El saduceo sí, el saduceo era más light. A veces las sectas religiosas se peleaban por motivos políticos. Esto se ve en algunas de las preguntas que le hicieron a Jesús en la última semana de su vida. Por ejemplo, si se debían pagar los impuestos a César. Un saduceo diría, pero por supuesto. Un fariseo diría, pues si no nos queda otra. Pero de preferencia, no, porque tenemos que pagar impuestos a un César que está en Roma, a un César pagano, que como para qué. Y esa pregunta se le hicieron a Jesús pensando, pues, que dijera lo que dijera, iba a quedar mal con alguno de los grupos. Claro, Jesús de manera muy inteligente evade realmente la pregunta, contesta con algo que no pueden realmente argumentar de momento cuando menos y escapa de la pregunta. Los celotes eran los más extremistas. Ellos creían que no se podía cooperar en nada con los romanos, iba más allá que los fariseos. Todo lo contrario, había que hacer la guerra, literalmente. Y hacían grupos de, pues, como de guerrillas, grupos de resistencia, no siempre pacífica, grupos de resistencia incluso a veces violenta. Y luego los herodianos. Ellos estaban bien a gusto, recomendaban una estrecha cooperación, siempre pues no los podemos echar, pues hay que colaborar con ellos. Eran del partido de Herodes, Herodes mismo que pues no era judío, era idumeo, pero había llegado a ser muy buen amigo, excelente amigo de los Césares en Roma. Imagínense, el mismo Senado nombró a Herodes el grande rey de Judea. Tenía realmente una manera de ser que, pues, se llevaba muy bien con los romanos. Y además, acá en Judea, cuando hizo el Cesarea Marítima, pues sacaba mucho dinero allí, cuando hizo ese puerto artificial. Entonces sí, era muy, muy brillante el Herodes. Y claro que recomendaban sus partidarios una estrecha cooperación.
La pluralidad de estas sectas en el tiempo del misterio de Jesucristo, de sus discípulos, hacía que cada persona tuviera que tomar decisiones, pensar por sí misma, oír los argumentos y decidir en cuanto a la verdad. Este es el entrenamiento que en estos días tiene la cultura judía. Uno escucha, piensa, ve los argumentos y decide. Pero no hay una autoridad central, un Vaticano que diga qué es lo que debe pensar cada persona o qué tipo de decisiones debe de hacer. No, hay mucha más libertad de pensamiento, libertad de expresión, y cada persona tiene que asumir sus responsabilidades. Entonces aquí, a ver, eres herodiano, pues entonces decide qué hacer y cómo lo vas a hacer. Esta es una manera de ejercitar la libertad de manera crítica, en buen sentido. Uno oye los argumentos y decide. Si no hay una imposición, y finalmente no puede haberla, pero sí ha habido intentos en la historia de pues algunos grupos, gobiernos, que tratan de imponer sus puntos de vista, pues lo logran cuando se someten con el cuchillo en la mano a fuerzas, pero en realidad aquí lo que tenemos en la pluralidad de sectas, tenemos reflejado ese sentido humano de juzgar y de decidir qué es lo que es la verdad. Las decisiones ético-morales eran personales. Las personas ya estaban acostumbradas a tomar estas decisiones. Todo esto era una preparación del mundo para que pudiera contemplar el mensaje de Cristo. Cristo llegó, puso el mensaje sobre la mesa y las personas tuvieron que analizar el mensaje y tomar una decisión. Ahora el concepto, el cumplimiento del tiempo. Este concepto se saca del apóstol Pablo en el famoso capítulo 4 del libro La Carta a los Gálatas, el versículo 4, que dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, el cumplimiento del tiempo. Tiene dos sentidos y los dos están relacionados. Uno nos remite al campo y a la cosecha. Las frutas y los granos cumplen con su tiempo. La época de la fruta y de la cosecha de la cebada llega a su tiempo. No les podemos corretear. A veces de manera artificial hacemos que las frutas y los granos produzcan, pero tienen que tener un tiempo. Primero se van desarrollando hasta que llegan a su madurez. El otro sentido nos remite a la edad en que un adolescente llega oficialmente a su madurez, que puede ser a los 18 años o a los 21. Antiguamente era a los 21, luego se cambió a los 18, pero ese es un tiempo. Es cuando se cumple cierto tiempo. Cuando se llega pues a la madurez o a la adultez. Este tiempo es lineal. Hay un antes y hay un después. Antes, cuando la fruta está verde todavía, después cuando ya está madura. Antes, cuando una persona es considerado niño, niña o adolescente, y cuando ya es considerado un adulto, 18 o 21 años. Ese es el cumplimiento del tiempo. Los dos conceptos, los dos sentidos, tratan acerca de la idea de la madurez, de que algo llega a su tiempo. Los tres factores, pues, se juntaban en la providencia de Dios para indicar que el mundo ya ha estado maduro para el cumplimiento del evangelio. Ya tenían esta práctica de la sinagoga, es decir, una práctica donde la gente se reúne para estudiar la palabra. Ya tienen un lenguaje común, que es el griego, y la palabra de Dios en griego, con todos los apócrifos, pero ahí está, la palabra de Dios en griego. Y ya están acostumbrados a elegir, a tomar una decisión en cuanto a la religión y en cuanto a la política también. Ya están los tres factores.
Ahora llega el tiempo preciso, ni antes ni después. Jesús mismo también en el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, en el versículo 15, también lo dice, 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Él no menciona claro los tres factores, pero él sí dice claramente que el tiempo se ha cumplido. Los tres factores los podemos también entonces resumir así. Primero, el desarrollo del pacto, o sea, la aportación judía, únicos en la historia. Ese pueblo que venía con toda esa tradición milenaria desde Abraham, que eran el pueblo del pacto. Dios hizo con nosotros un pacto con nuestro padre Abraham y fue otra vez confirmado con Isaac y entonces con Jacob y ahora estuvimos en el Sinaí donde se nos dio la ley. Aquí estamos, somos el pueblo del pacto. Dios cortó un pacto con nuestro padre Abraham y ha sido fiel al pacto. Nosotros le fallamos, pero él ha sido fiel y aquí estamos. La nación judía dispersada, algunos judíos en Persia, otros en India, otros en China, otros en África, otros hasta algunos dicen que llegaron a América, no sé, hay algunos autores que dicen que había judíos en América también, pero bueno, esparcidos por todos lados, pero vivos, aquí estamos, permanecemos, es la aportación judía. Pero claro, viene también la aportación griega. Los griegos que desarrollan el pensamiento, la literatura, la filosofía, el arte, y llegan y bueno, a ver, tenemos que hallar un idioma que sea común para todos, el griego. Está complicado enseñar hebreo a todos, ¿verdad? Pero en cambio el griego pues ya se enseñaba en las escuelas de todo el Imperio Romano, tenían que enseñar griego. Es más, los maestros preferidos en las casas romanas, porque no había tanto sistema escolarizado como ahora, los niños estudiaban en casa, se compraban un maestro griego. Y ahí está en la escuelita, ahí el esclavo griego, pues era esclavo, pero era el maestro y se podía zumbar a los niños cuando no se portaban bien. Y la número 3, el factor número 3, el desarrollo de la paz, el orden y la comunicación. O sea, la aportación romana, la pax romana. A ver, tranquilos, ¿por las buenas o por las malas? Era la pax romana. Había orden, había comunicación, había caminos que ellos fueron pues, muy importantes para la comunicación porque hacían caminos, los soldados se dedicaban, eran ingenieros y hacían caminos, además establecían policías, bueno, patrullas para que hubiera paz. Trataron de controlar a los piratas para que también la comunicación por el mar fuera segura. Esto no porque eran buenas personas, sino porque trataban de que su imperio pues fuera próspero. Y entonces apoyaban el comercio y apoyaban también, en ese sentido, también la comunicación. Pero esa es la aportación romana, que logró controlar el mundo de esa época, todo el Mediterráneo. Al Mediterráneo le llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar. Así porque lo tenían controladito. Y esto permitió entonces que pues se pudiera esparcirse la cultura griega para empezar y luego el evangelio pues se llevado a todos los rincones porque había manera de viajar con seguridad más o menos. Entonces son los tres factores: la aportación judía, la aportación griega y la aportación romana. Un estudio de la historia comprendida entre los dos testamentos hace resaltar la actividad de Dios de preparar al mundo para su Hijo. La profecía hablaba de los lugares, tiempos. Dios mismo arregló estos para que a fin que en el tiempo exacto llegara el Salvador. Antes de Alejandro el Magno, pues no, porque cada quien hablaba como podía y lo que quería.
Tenía que esperar a que llegara Alejandro el Magno y estableciera el griego como el idioma. Antes los romanos, pues no, porque también había una inseguridad tremenda y cada quien había que viajar cuando viajaban con una escolta armada porque los bandidos andaban por donde quiera. Nunca antes ni hubo después un tiempo tal como el tiempo en que Dios cumplió con su promesa de enviarnos al Mesías. Era el tiempo correcto, era la situación correcta cuando el Mesías llegó. Ya era el momento, ya estaba hecho todo el trabajo de preparación. Ningún otro tiempo pudiera haber servido para la realización del plan de Dios. Dios no tenía que buscar el tiempo ni la oportunidad. Él mismo dirige toda la historia y hace que la presencia de su Hijo en el mundo sea el cumplimiento del tiempo. Ni antes ni después. El Señor controla. Y todo esto se fue dando hasta que llegado el momento preciso, llegó el Mesías. Aquí está cronología del Israel desde Ciro, ¿se acuerdan de Ciro? Desde Ciro. Y para recorrer rápidamente, ¿no? El tiempo pues entre uno y otro periodo, en los grupos que regresan para reconstruir Jerusalén, reconstruir sobre todo el templo. Aquí les mencionaba Alejandro el Magno, que logró conquistar todo el mundo conocido, destruyó pues muchas de las ciudades persas, por ejemplo. Jerusalén no, llegó a Jerusalén, la respetó, pero sí llegó y sobre todo los persas sufrieron mucho de parte de Alejandro el Magno. Luego tenemos los sucesores de Alejandro, que bueno, están allí en Judea, en la revuelta de los macabeos, que eran los nacionalistas, que lograron tener, aunque sea un tiempo, un estado judío independiente, pero había muchos problemas también económicos, políticos. Pompeyo llega y toma Judea y la hace provincia romana. Después les mencionaba yo Herodes el Grande, que el mismo Senado romano nombró rey de Judea. Quieren que tanta influencia tenía este muchacho. Y claro, aquí el nacimiento de Jesús. Pues todos estos años, el Señor preparando el mundo para la venida de este Mesías que no podía quedarse nada más en Judea. Este Mesías tendría que ser internacional. Para eso necesitaba pues un ambiente internacional que era el que le proporcionaba el Imperio Romano. Helenizado, Imperio Romano a la griega. Para la siguiente lección vamos a leer lo que resta del Evangelio de Mateo para que podamos ahora sí empezar estudiando Mateo. Muchas gracias, maestra. Qué bonito, ¿no? Tener ese conocimiento así y realmente se siente uno unido en el pasado y presente. Damos el lugar ahora al momento de preguntas, comentarios. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, solo tiene que prender su micrófono, por favor. Buenas tardes, Saraí, Isabel. Francis. Bueno, yo me acuerdo con el hermano Aarón Marino ahí en Berit que estudiamos griego y el tiempo auristo es el que es el tiempo exacto, ¿verdad? Preciso, el cumplimiento del tiempo, como decía Saraí. Y sí, realmente yo pues sí sabía de los libros apócrifos y los macabeos y todo eso, pero no había oído así ese resumen o ese, de unir los dos testamentos, todo lo que pasó y la verdad, pues muy interesante, la verdad, ¿eh? Y recuerdo mucho al pastor. Sí, gracias, gracias, Arey. Gracias, Isa. ¿Alguien más? Hoy en día, buenas tardes, hermanas.
Hoy en día no hay, bueno, conozco mucha gente que es cristiana, pero no les gusta estudiar mucho la Biblia, la palabra de Dios. En la escuela dominical, donde yo voy, bueno, ahorita no estamos yendo presencial, ¿verdad? No hay cultos por la pandemia, pero cuando íbamos, muy poquita gente va a la escuela dominical. Éramos contaditos. Pero ya en el culto general, congregacional, ya pasando a la escuela dominical, ya iba más gente. Pero es lo que veo que al menos acá en mi región, ¿verdad? Es muy poca la gente que se interesa por estudiar las escrituras, por escudriñarlas y ahondarlas. Sobre todo hablan, cuando escuchan doctrina, luego se escudan y dicen, ¿verdad? De que pues, no, yo leo la Biblia en mi casa, yo la leo, pero no es lo mismo leerla que estudiarla, porque por eso hay mucha falta de entendimiento, ¿verdad? Pero sí es lo que noto. No se interesan. Yo he invitado a hermanas, les he pasado los links de estos cursos y no les interesa. Bueno, sí. Y no entran, no veo que entren. Y eso como que me achicopala porque no les veo interés. Y bueno, pues yo les sigo pidiendo a Dios que les mueva el corazón, ¿verdad? Para que les despierte ese interés por escudriñar las escrituras y aprender. Yo con lo que llevo lo poco que llevo con los cursos con ustedes, gracias a Dios que los puso en mi camino, siento que entre más me entero de cosas y de cuestiones doctrinales, siento que no sé nada, me falta mucho por aprender. Y yo no veo interés en ellas, en los que yo les mando los links de las predicaciones, de la enseñanza de la hermana Saraí. La Biblia en un año se los mando y no veo que entren. Bueno, les mando los links de YouTube, no sé si los verán. No lo sé. Sí, yo creo que es universal, ¿eh? Es universal, no sé. Aparte de la flojera, no sé qué más puede hacer. Pero eso sí que no lo heredamos, ¿eh? Del pueblo judío. Eso más bien es nuestra herencia gentil, porque el pueblo judío, digo, tiene la tradición de estudiar y no nada más de recibir, sino de estudiar de manera de argumentar, de debatir. Y bueno, en parte eso se debe a que como pueblo, pues hayan desarrollado tantas cosas, que a pesar de que son una minoría internacionalmente, pues son los que tienen más premios Nobel, que han producido mayor cantidad de científicos, de músicos, de filósofos, por donde le busquen, ¿eh? Premios Nobel, chequen nada más por curiosidad si gustan, personas de origen judío, y es un porcentaje enorme, por la misma tradición de estudiar, de criticar, de analizar, de buscar, de pensar. Así se educan, desde los 3 años empiezan a estudiar la palabra y a estudiarla en serio. Y eso nosotros no lo tenemos, no lo tenemos. Y es algo que pues sí tenemos que promover, de todas formas, ¿no? Hay que seguirlo promoviendo y como dice Yasmin, pues sí, da pena, ¿no? Que no se interesen, pero pues tenemos que seguirlo promoviendo, ni modo. Y que podamos seguir adelante. Hermana, yo adquirí el hábito de leer la Biblia cada año, porque en Brit nos regalaban una Biblia cada que completábamos el ciclo. Y la verdad sí se me quedó, es disciplina, pero es hábito. Y el hábito se adquiere si uno lo repite. Y yo no me quedo tranquila si no leo mis capítulos diarios de la Biblia. Y sí, cada vez pues el Señor nos abre más el entendimiento. Y poder compartir y no desanimarnos, Jazmín, y las demás, porque pues a todos les va a llegar, ¿verdad? Porque es cosa del Espíritu Santo y tratar de las personas que, pues que sí quieran tener una reunión, por ejemplo, en casa y compartirles con lo que nosotros hemos entendido o animarlos, ¿no? A estudiar la palabra. Sí.
Pero sí es una lucha. Yo, Sí, de hecho, acá en la congregación a la que vamos de manera virtual, el pastor me pidió que para mañana yo comparta con ellos el tema de por qué leer la Biblia. Imagínense. ¿Por qué leer la Biblia? Porque pues él pregunta, ¿no? ¿Cuántos capítulos leímos? Y pues no todos reportan. A ver, no sé si leen o no, pero él quisiera que toda la congregación reportara. Y pues no todos reportan. Entonces, ¿por qué leerla, no? Maestra, sería bueno que nos compartiera ese por qué Sí, y hacer porque la pregunta en forma general a todo el pueblo, porque yo tengo la misma situación que dice esta Yasmin. Es triste de veras que acá en el sureste yo de aquí no veo ninguno conectado de allá. Y son como más de 30 invitaciones que uno hace. Ni pastores, ni pastoras, ni miembros de los, ¿cómo se llama? De diáconos y de ellos, ninguno se atreve a meterse a la clase esta. No sé de veras qué es lo que pasa. Y a mí sí me angustia porque le digo, pastores, pues, ¿qué van a enseñar en su iglesia? Falta que digan como uno decía, ya no sé qué enseñarse porque ya enseñé toda la Biblia, ya no hay yo qué enseñarle a la iglesia. Entonces, por favor, pásenos ese tip, ¿no? De por qué hay que estudiar la Biblia, por favor, gracias. sí, lo puedo compartir. Digo, para empezar, no es tanto, casi siempre cuando se contesta la pregunta ¿por qué? Se confunde con la idea de ¿para qué? Y no es lo mismo. No. ¿Para qué leo la Biblia y por qué leo la Biblia? Sí, claro. Son dos cosas diferentes. Uno está diciendo la razón, el otro está diciendo el propósito. Que sí se puede confundir, pero no es lo mismo. Creo que hay un enfriamiento entre las personas acerca de conocer la palabra de Dios y de estudiarla. Yo milité mucho tiempo en la iglesia presbiteriana aquí local y por alguna u otra circunstancia estoy separado, pero no del todo, sino que estoy muy pendiente de la vida de la iglesia a la que asistí, porque tengo un amigo o tengo hermanos en la iglesia y un amigo, por la gracia del Señor, me utilizó para que él conociera de la palabra y él se hizo miembro en la iglesia presbiteriana. Hoy es anciano en la iglesia presbiteriana y platicamos constantemente y le insisto para que se interesen en estudiar como ancianos, porque le digo, mira, yo estuve quizá en una época de oro en la iglesia, en donde la escuela dominical, cuando fui director de escuela dominical, teníamos en los domingos 100 alumnos y cada año que cambiábamos de tema para estudio era una preocupación para mí conseguir el material didáctico. Le digo, y me acuerdo que conseguía yo 100 fanales, así que oportunamente tenía yo que tenerlos para que los maestros tuvieran a tiempo su material y también con los alumnos que tuvieran su material de estudio. Y hoy no, hoy la escuela dominical, que hoy le llaman escuela de formación cristiana, ha venido a menos. Y yo le digo, mira, el ancianato tiene una responsabilidad grande. Estamos al nivel, porque yo también fui ordenado como anciano. Digo, estamos al nivel del pastor, sí, nada más que no nos hemos interesado muchas veces en estudiar. Le digo, a mí me tocó hermanos que pusieron en mi mente y en mi corazón el interés de ir cada 8 días, pero con un tema, pensando que el pastor faltara, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento podrían invitarme a compartir a la congregación el mensaje. O cuando acompañas al pastor a otra iglesia y te pueden pedir que tú compartas de la palabra. ¿Y qué vas a decir? Es que no vengo preparado. Digo, no es posible. Le digo, no hay una excusa. Sí, tenemos que interesarnos en el estudio. Y esto
que he tenido de estudio, como dice nuestra hermana Yasmín, ya con ustedes un tiempo estudiando, he compartido todos estos cursos, interesándose en estos cursos, independientemente de lo que la Fundación ha compartido, busco lo que la Asamblea tiene ahorita en conferencias, el seminario, también las pláticas que tiene, y eso enriquece mi conocimiento, porque ahorita lo que usted nos comparte en este periodo intertestamentario y saber de la Septuaginta, pues nos ayuda, porque cuando platicamos con un católico, lo primero que nos marca es que tu Biblia no es la misma que la nuestra. A ustedes les falta, ¿sí? No está completa. Y si no tenemos este conocimiento, pues nos quedamos así, ¿no? Callados, pero cuando tenemos ya la información, podemos orientar y podemos dar confianza a las personas de que la palabra de Dios que estamos compartiendo no está mutilada, ¿sí? Que es la misma palabra de Dios que ellos tienen. Y sabemos que los libros apócrifos pues no son malos, como los sostenía el hermano Gerald Manhai, son también de conocimiento, ¿sí? De saber parte de ellos, su contenido, y poder platicar, ¿sí? Con todos, pero sí yo veo que como que hay un enfriamiento en la iglesia, en los miembros, en los líderes, para estudiar de la palabra. Un día me atreví a preguntar en unos cursos que llevaba la asamblea, que por qué no compartían esto a las iglesias, porque le digo a mi amigo, oye, ¿te enteraste de esto que está en la asamblea? No, en la iglesia no les ha llegado una invitación, no. Pues búscale, le digo, busca qué hay, porque te va a servir. Sí, como anciano que eres, es bien importante que sepas la vida de la iglesia hacia dónde. Por ejemplo, ahorita estamos en una etapa, se ha hablado del tiempo, ¿no? El tiempo en que ya llegó la venida del Señor. ¿Qué nos espera para el 2022? Le digo, ahorita que, por ejemplo, la asamblea está sobre los medios de comunicación, le digo, ¿qué herramientas tienen ustedes para poder interesar a la iglesia? Hay ausencia en escuela dominical de niños, ya no hay niños, ¿sí? No hay interés para estudiar la palabra en la escuela dominical. Le digo, pero Dios nos está dando herramientas para poder interesar, hacer esto muy interesante, el estudio de la palabra de Dios, porque parece que nada más esto es en un momento dado costumbre. Si viene el domingo, asisto a la iglesia o prendo el televisor o prendo mi computadora, lo oigo, ya cumplí, hasta dentro de 8 días. Y no es así, la palabra de Dios es diario, estudiar la palabra de Dios es diario, escuchar a Dios es diario, platicar con Dios a través de la oración es diario, no solamente cuando estoy enfermo o cuando tengo un problema me acerco a Dios, sino esto tiene que despertar conciencias, que no llegue nada más la palabra de Dios a mi mente, sino que llegue a mi corazón. Y yo creo que esto que se está compartiendo por ustedes trae bendición y ojalá mucha gente se interesara, como dice nuestra hermana Virginia. No hay del sureste, pues orar nosotros porque la gente se interesa. Gracias, hermana, y disculpe el tiempo que tome. No, muchas gracias. Creo que coincidimos. Les decía, pues sí, es algo que hemos perdido. Pues no sé, ser parte del liderazgo. Igual, acá en nuestra iglesia también. Yo no entiendo cómo en la escuela dominical no están los diáconos y los ancianos. A veces están las esposas de los diáconos y de los ancianos. Pero ellos no. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo a la hora de la escuela dominical? ¿Durmiendo? ¿Lavando el coche? No sé. Pero tampoco son así como las grandes horas. Es 1 hora y media nada más. Pero sí, la falta de interés sí es muy fuerte. Y creo que es universal.
Hermana, yo creo que la pandemia también es una llamada de atención a la iglesia. Pues sí, pero no veo muy claro, que estén prestando tanta atención. Como le digo, Ujú. ahorita es mucho más fácil conectarse. Nomás se mete uno, se conecta y ya. Eso no hay que transportarse, no hay que salir de la casa. En realidad es de las 24 horas, es 1 hora y media, lo que implica estar en una escuela dominical o en un estudio bíblico. Y no lo hacen. No quiero ni pensar cuando regresemos a la iglesia ya presencial, no quiero ni pensar cuántos va a haber en la dominical, va a haber menos. Pues de por sí no había. Digo, de Sí, por sí, no sé, de por sí no había, de por sí no llegaban. ajá, Yo creo que va a seguir siendo igual. Los que llegan eran los que de por sí llegaban y los que no llegaban no van a seguir llegando. Y no sé qué tiene que pasar para que esas personas entiendan. De hecho, algunos no van a llegar porque ya se los llevó el Señor. La pandemia ya se ha llevado a varias personas de sí, nuestra iglesia. sí, de por sí no había. Nosotros, yo donde voy a la iglesia presbiteriana asociada reformada, la IPA. Pero en sí, la iglesia, o sea, como no les gusta estudiar, estamos como que divididos. Por ejemplo, muchos de los que van no comprenden, los mismos ancianos, los mismos diáconos no comprenden lo que son las doctrinas de la gracia. Son wesleyanos, arminianos. Sí, Y somos en sí poquitos. Yo digo, bueno, pues si tienen más tiempo que yo desde añales allí y no las entienden, pues porque no les gusta estudiar. Y es una estrella floje porque el que se para enfrente y enseña las doctrinas, se agarran a pelear y a decir, no. Entonces, el hombre es un títere. Bueno, empiezan a sacar sus propias opiniones y su propia idiosincrasia, pero no basada en la Biblia. Entonces yo digo, no, pues en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Pues sí, en lugar de ir para adelante. Se supone que es gente de añales, hermana, de años, o sea, desde su juventud están ahí y no pueden entender las doctrinas de la gracia y están en una iglesia presbiteriana. Eso está como para ponerse a pensar. Y no les gusta estudiar. Los poquitos que nos gusta y que entendemos todo esto, pero no digo que lo entiendo todo, ¿no? Apenas estoy empezando. Entonces, sí, yo veo muy triste la situación. Y aquí en Tampico yo soy de Madero, Tamaulipas. Ajá. Lo mismo en Tampico y Madero son iglesias presbiterianas asociadas reformadas o iglesias presbiterianas nacionales. No, de la nacional ya no le digo. Está peor todavía. Aquí, en Tampico y Madero. Aquí, no sé, en otros estados, pero aquí yo le digo de aquí de mi zona, no. Y aparecen iglesias pentecostales, las nacionales. Las nacionales. Las IPA, pues muchas van para allá, ya se están metiendo en eso. Son contaditas con los dedos de las manos las que están más ortodoxas, más históricas, pero se cuentan con los dedos de la mano. Well, Vicky, ¿quieres tomar la palabra? sí, que estamos viendo esta situación de que sí está muy difícil. Yo hablo que vivo acá en el sureste. Todavía no comprendo por qué la mayoría de los pastores, hermanos y todas las iglesias prefieren a tener culto el sábado en la noche y el domingo escuela dominical. Pero generalmente la escuela dominical no es tal cual, sino nada más es para socializar. La mayoría de las personas atienden sus negocios el domingo a esa hora. Y luego el culto en la tarde, bueno, más o menos. Pero no le dan importancia a ningún horario ni al día de domingo, sino más bien el sábado, pero en la tarde a un culto, nada más. Y digo yo, bueno, si acá es donde ahora sí que el presbiterianismo llegó muy fuerte, ahora está súper archi apagadísimo. Ahora que les proponemos el material que tenemos de la fundación, ha habido pastores que se han atrevido a decir
que es mejor otro tipo de materiales. Y no quiero decir, para no herir susceptibilidades, qué tipo de materiales prefieren. A tal grado de que, no sé, creo que como dijo Yasmin, ya creo que quieren pasarse a otras corrientes, tanto religiosas como filosóficas, y creo que ya terminaron de aprender el presbiterianismo y creo que no les convenció y están en otras corrientes. Pero sabemos que Dios tiene su plan, su proyecto y su tiempo. Y que a los que nos puso ahí, pues nomás que nos pongamos a trabajar. Pero va a ser difícil o es difícil, pero gracias a Dios con lo que ahora estamos aprendiendo o estudiando, pues vamos a seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo para que también cuando el día que ya el Señor nos lleve, nadie diga, es que no se nos advirtió, no se nos enseñó, no se nos apoyó, no se nos orientó. Entonces, Yasmin, ni modo, hay que seguir trabajando. Y les digo, para mí es me espanto todavía porque yo no estoy acostumbrada a que los fines de semana sean como la socialización y el mercadeo o el negocio. En fin, gracias. Gracias, maestra. Bueno, ¿hay alguna otra cosa, doctora, que quieras comentar, decir? No, pues nada más creo que esto nos pone a reflexionar, ¿no? Creo que a reflexionar. Bueno, pues entonces a seguir estudiando nosotros. Les esperamos el próximo sábado, habiendo leído Mateo, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. Hasta la vista entonces. Que el Señor Dios les bendiga, hermanas. Gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós, Isa. Bye. Hasta luego. Hermano. Gracias, hermana Hasta Saray. luego. Gracias. hasta luego, hermano. Hasta luego. Adiós.